Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de Zohar. Y el día de hoy vamos a platicar sobre esta pequeña porción que está en Bereshit en la parte A de Bereshit, donde dice, y la tierra estaba sin forma. Y dice así, el proceso de la creación, explica el Zohar, comenzó en un estado de caos total. De este caos surgió el concepto del orden. El Zohar revela el proceso por el cual el orden surge del caos. Mientras más furioso y frenético sea el caos inicial, mayor será el orden y perfección que eventualmente surgirán. Dice, podemos alcanzar la capacidad de eliminar el caos de nuestras vidas. Podemos empezar a comprender la verdad espiritual oculta, que el caos es realmente una oportunidad para traer orden y realización total. Y bueno, dice, y la tierra estaba sin forma y vacía. El término estaba es exacto, ya que implica el estado previo de la tierra, durante el cual la nieve estaba mezclada dentro del agua. El acto de la nieve formándose dentro del agua resultó una sustancia contaminada y después un poderoso fuego golpeó sobre esta. Y se formó basura dentro de esta y entonces concibió y devino sin forma. El lugar donde primero solo había suciedad se convierte ahora en un nido de basura que es descrito como sin forma. Pasó por 4 etapas hasta que se convirtió en tohu. La luz se convirtió en agua, el agua se convirtió en nieve y la nieve se convirtió en basura con la imposición del fuego, y la basura con el tiempo fue lo suficientemente distinguible como para ser llamada sin forma. Las palabras y vacía se refieren a la materia refinada que emergió de la basura y fue puesta ahí. La oscuridad es el secreto del poderoso fuego. Esta oscuridad ronda por encima de lo informe. Sobre esa basura está estructurada en base a esta. En otras palabras, la oscuridad no solo significa la ausencia de la luz, esto es vacío, sino el aspecto que produce vacío como un fuerte fuego que quema y consume todo lo que toca y deja vacío en su lugar. La razón por la que es llamada oscuridad y no fuego es que la fuerza ardiente no viene del fuego mismo, sino de la basura, la cual no tiene forma, sobre la que ronda, de la cual recibe. Entonces, pues nos está explicando cómo muchas veces en nuestra vida hay situaciones en las que se presenta el caos y el caos está latente y muchas veces nosotros lo tomamos como algo negativo, lo tomamos como algo pues que no tiene sentido, que no tiene forma en nuestra vida o no tiene cabida en nuestra vida. Sin embargo, el Zohar nos enseña que necesitamos entender ese caos como el principio sobre el cual viene el orden, y es el principio necesario para que después haya un reordenamiento. Siempre que la luz se va a revelar y siempre que va a surgir alguna bendición en la vida de alguien, siempre que hay una bendición a punto de ocurrir en la vida de una persona, pues se sucede un momento de caos justo antes de que la luz se revele. Y justo el momento antes que la luz sea revelada, el caos es muy profundo y es muy grande. Entonces es importante que nosotros entendamos cómo cuando la vida o cuando las situaciones de nuestra vida no son lo que nosotros nos llegáramos a imaginar, o no son lo que nosotros pudiéramos pensar, pues esas situaciones simplemente necesitamos abrirnos a la experiencia y abrirnos a ver cómo es que la luz está a punto de revelarse. Entonces, y justo en ese momento de caos es donde debemos de mantener la certeza, porque es la certeza lo que nos permite crear el orden a partir del caos. Dice aquí, y el viento viene de Elohim, o sea, el espíritu viene de Elohim, alude al espíritu de santidad que provino del Elohim viviente, y se movía sobre la superficie de las aguas. Esto significa que después de que este viento sopló, se refinó una capa delgada de la basura, así como la suciedad vuela y se aleja. De esta manera fue refinada y cubierta y purificada una y otra vez hasta que la inmundicia quedó
sin suciedad. Entonces, también algo que sucede con el caos antes de la revelación de la luz es que el caos permite esa purificación. El caos es una manera de purificar, el caos es una manera de remover el pan de la vergüenza, el caos es una manera de remover todo lo que está de más en la vida de alguien. O sea, a veces la persona ha estado viviendo tan enfocado en tomar y solo recibir y recibir y recibir y está completamente desconectado del compartir y del pensar en el otro y de ver por el otro primero antes que en sí mismo, que esta actitud de estar solo pensando en mí mismo pues no me permite darme cuenta que necesito cambiar ciertas cosas para poder recibir las bendiciones que muchas veces estoy incluso pidiéndole y generándolo, ¿no? Porque muchas veces estamos pidiendo proactivamente la luz y estamos pidiendo proactivamente que ciertas bendiciones sucedan y estamos pidiendo proactivamente que la vida nos revele ciertas cosas y queremos, no sé, el alma gemela o queremos una situación de prosperidad o queremos éxito en los negocios. Cuando nosotros estamos provocando esta petición, pues la luz lo que hace es que empieza un proceso de purificación para que yo pueda quitar esa energía que tengo de más porque he estado solo recibiendo. Y entonces este pequeño intro de caos que hay en nuestra vida, esta pequeña porción de caos que hay en nuestra vida, nos permite sacar de nosotros toda esa energía que hay de más. Y en el momento en el que nosotros sacamos esa energía que hay de más, la sacamos fuera de nosotros, en ese momento queda un espacio vacío para poder recibir esa luz. Y ese espacio vacío es la incertidumbre que hay en el caos, la incertidumbre de no saber hacia dónde movernos, hacia un lugar, hacia otro lugar. Y el hecho de que nosotros nos mantengamos firmes en seguir adelante a pesar de esa incertidumbre, a pesar de ese caos, precipita justamente que la luz sea revelada. Entonces la luz, cuando se va a revelar en la vida de una persona, produce caos. No sé, imagínate por ejemplo en el matrimonio, la pareja se va a casar y están pues queriendo, incluso están organizando su fiesta y están dentro de este contexto del matrimonio, etcétera, y resulta que justo momentos antes de que eso suceda, pues ocurre una pelea, ocurre un conflicto, ocurre que no estoy de acuerdo con otra persona, empiezo a ver cosas que no me gustan en la otra persona, y ese caos que estoy viviendo antes de que yo pues reciba la luz del matrimonio y la bendición del matrimonio, la paz, el Shalom Beit, hay un caos, y ese caos es justamente el proceso de purificación que está limpiando mi vasija de ese pan de la vergüenza, porque he estado en modo recibir, y la luz quiere que yo vacíe todo eso para que pueda realmente compartir y para que pueda realmente ser mejor y diferente con mi pareja. Entonces ese momento de caos, ese momento donde parece que no hay luz, pero realmente la luz está en su máxima expresión, por eso se experimenta en forma de caos, por el pan de la vergüenza que tiene la persona que lo percibe. Entonces es la percepción de la realidad la que está afectada, es que yo no estoy percibiendo claramente lo que hay ahí, sino estoy simplemente interpretando con mis 5 sentidos lo que estoy viendo o escuchando o oliendo o lo que me imagino que está pasando, y no me estoy abriendo como a la experiencia de dejar que las cosas sucedan, porque entonces entendería que ese caos es parte de la semilla y del inicio de la creación. O sea, toda creación, todo origen, en su inicio hay un proceso de caos, porque de ese caos es de donde surge el orden y es de donde surge la luz. Y es así como debemos nosotros entender nuestra vida, y es así como nosotros debemos entender nuestra realidad. Dice también: cuando esto sin forma fue refinado y purificado, un grande y fuerte viento sacudió las montañas y rompió en pedazos las rocas. Entonces emergió como el viento que vio Eliahú, el vacío se refinó y se purificó y salió de él ruido. Y después del viento un terremoto. Cuando fue refinada la oscuridad, entonces el fuego fue incluido en su secreto.
como está escrito, y después del terremoto un fuego. El viento fue refinado e incluyó en una voz queda y suave. Entonces, justo ese caos, ese viento, esa desesperación antes de que se revele la luz, esa impulsividad antes de que la bendición le llegue a una persona. Por ejemplo, a veces antes de que haya una bendición económica hay un estrés, una ansiedad en la persona, y la persona no sabemos entender esta sensación y no sabemos que ese es el preámbulo y es la semilla que Dios ya sembró en nosotros, y que a partir de ahí la luz se va a revelar, y que a partir de ahí viene el cambio, y que a partir de ahí viene la bendición, pero no podemos interpretarlo porque no tenemos esa sabiduría. O sea, necesitamos, en lugar de percibir la realidad con los 5 sentidos, necesitamos tratar de desarrollar sentidos de sabiduría para poder entender con sabiduría las cosas que están pasando, y entonces reaccionar de acuerdo a las cosas que están sucediendo. Porque si yo reacciono de acuerdo a lo que yo percibo, pues entonces digo, el caos significa que las cosas no están bien, ¿no? Y justo antes de que el negocio prospere hay caos, y parece que no hay nada, y parece que las cosas están peor que nunca, y es cuando justamente ya está la semilla ahí, y ya está a punto de revelarse la luz, y va a empezar el negocio a funcionar, y es cuando la persona va y cierra el negocio, y es cuando se desespera la persona y deja todo y lo bota y le da la vuelta a la página. Entonces, no debemos de dejarnos mover por la situación, el cómo percibimos, o el cómo incluso la gente opina y dice que deberíamos de reaccionar a los eventos, sino debemos de movernos en función de lo que está más allá de lo que nuestros 5 sentidos nos dicen. Necesitamos entender entonces el proceso de caos como parte de un proceso de transformación, de purificación, de refinamiento, para que mi vasija pueda abrirse a recibir realmente la luz. Entonces, ¿por qué no puede simplemente revelarse la luz y sin que haya esa necesidad de vivir ese caos? Pues eso es imposible, porque si nosotros buscamos solamente como esa parte de perfección donde la luz se revela, y sin vivir ese proceso de caos inicial, pues nunca entenderíamos que para poder verdaderamente recibir esa luz necesitamos estar en un modo compartir. Necesitamos tener la conciencia de dar, y necesitamos entender una cosa que yo creo que es algo muy importante, y es algo que probablemente no nos haya quedado claro. Después de muchas veces de escucharlo, tal vez a lo mejor un pequeño pedacito entra en nosotros, pero nosotros atraemos lo que somos. O sea, cuando nosotros decimos es que la ley de la atracción, y voy a cerrar mis ojos y visualizar que algo sucede ahora, la sabiduría dice que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros nos comportamos o cómo somos en la vida, esto resuena y es justamente lo que atraemos. Entonces atraemos lo que somos. Cuando nosotros queremos una bendición de la luz, pues la luz es simplemente luz, energía que quiere dar y compartir. No tiene un deseo de recibir, es solo energía que se está dando y se está dando y se está dando a sí misma, y se está dando y está irradiando y está irradiando. En el momento en el que esta purificación o este caos me ayuda a darme cuenta que estoy en un modo egoísta y solo estoy pensando en recibir, y hago un cambio en mi conciencia de compartir, en ese momento en el que yo empiezo a pensar en la bendición del otro, en el beneficio del otro antes que en mí mismo, y empiezo a actuar en función de esa energía, de esa conciencia de que realmente quiero beneficiar a la otra persona, en ese momento esa acción de dar hace que resuene con la luz, hace que vibre con la luz, y eso hace que me una a la luz. Eso hace que me unifique con la luz, y entonces la luz se revela y las cosas pasan. Entonces no habría necesidad de caos en la vida de una persona si la persona estuviera en modo compartir. Si la persona estuviera en un modo de beneficiar realmente a los demás. No significa dar que me quite lo que traigo y lo entregue, sino significa que yo sea capaz de entender
¿cómo en ese momento podría la luz operar y compartir en esa situación específica? La luz, ¿cómo actuaría y cómo compartiría en esta situación en específico, en cada momento y cada decisión que tomo? Si yo estoy fluyendo con ello, hago que el proceso de caos pase y que el tiempo del caos se acelere y que el caos pues se recorte el tiempo de ese momento. Entonces, pero si yo me quedo atascado y me quedo atorado en ese proceso, me quedo atorado en el caos, en el quejarme, en el ver lo malo, en el ver la situación y no poder salir de ella, pues no estoy dándole espacio a la luz. Para que la luz entre en mi vida necesito darle ese espacio, y el espacio se le da en el caos. En el momento donde cualquier otra persona diría yo ya no quiero más, en ese momento es donde el cabalista, el que estudia el Zohar, en ese momento es donde se retoma a sí mismo, saca fuerzas del alma, del corazón, y en ese momento entrega y comparte y se entrega y se da, y en ese momento es donde genera esa resonancia, y esa resonancia magnética lo hace atraer la luz y irse fusionando a la luz cada vez más. Esa luz que entra en la vida de la persona detiene el caos y entonces empieza a vivir esa realidad paralela, porque es una realidad que siempre ha deseado la persona y que existe de manera paralela a su misma experiencia, pero que no he podido yo accesar a ella porque no tengo la conciencia, no tengo la capacidad de poder resonar con la energía de Dios, con la luz que viene de Dios. Entonces en el momento donde yo desarrollo esa capacidad, lo demuestro, lo tengo que hacer, lo demuestro, y en ese momento creo resonancia, y en ese momento desaparece el caos y comienza a fluir la luz y empieza a haber bendiciones en nuestra vida. Entonces necesitamos aprender a resistir los momentos de ansiedad, de impulso, los momentos donde parece que las cosas no se dan, donde incluso no hay ni siquiera una huella, una forma de cómo es que pueda pasar esto que necesito que pase para poder fluir, no sé cómo poderme sanar, estoy totalmente enfermo, no sé de dónde puede venir el dinero, no tengo ni idea de dónde puedan las cosas suceder, y es justo en ese momento de caos donde yo puedo tener la fuerza, la posibilidad, puedo tener la conciencia o despertar en mí la conciencia de ser como la luz, y ahí es donde genero esa resonancia, y la misma luz que contiene todo, contiene prosperidad, abundancia, salud, comienza a llenar mi vida de toda esta energía. Pero no hubiera podido suceder esta unión con la luz si no hubiera ese proceso. Regularmente en ese proceso de caos es donde la persona comprende que ha sido egoísta, que está solo pensando en sí misma. Ahí comprendemos que inclusive somos la causa de todo lo malo que nos ha pasado, y empezamos a comprender que todas las cosas que han pasado en nuestra vida, pues nosotros de alguna manera hemos sembrado la semillita para que eso suceda. Por esa razón, pues debemos de alguna forma de conectar con esta energía, debemos de conectar con esta luz, y debemos de abrirnos a hacer un esfuerzo. Necesito crear un esfuerzo en mí para ir en contra de mi naturaleza y sacar ese pan de la vergüenza que hay en mí. Entonces, y ese pan de la vergüenza se saca cuando yo actúo como la luz. En el momento donde tú actúas como la luz, en ese momento estás haciendo el mérito, te estás ganando la bendición de sentir que tú eres la causa de lo que está a punto de venir en tu vida. Y la luz me lo puede dar fácil, pero quiere que yo sienta que soy la causa y me quiere dar esa bendición. No es lo mismo que reciba algo gratis a que yo sienta que me lo gané. Y es justamente eso lo que la luz necesita y lo que la luz busca que hagamos. La luz busca que nosotros sintamos que nos lo ganamos, que sintamos que hicimos algo por obtenerlo. Y es justamente lo que nos expresa y nos enseña el Zohar, ¿no? En esta parte del Zohar, cómo es que yo puedo realmente accesar a ese banco de infinita bendición sin perder como esa, inclusive pensar que me estoy volviendo loco, ¿no? Que hay una situación en la que no se da y parece caos y parece caos y parece caos, pero en realidad la luz está muy presente en esa situación.
Y lo único que tengo que hacer es empezar a ser como la luz, empezar a fluir. Pregúntate, ¿qué haría la luz en esta situación? ¿Qué haría la luz en esta situación? Y empezar a actuar de acuerdo a esa respuesta es lo que puede provocar que nosotros movamos nuestra realidad de un estado caótico a un estado de bendición. Por eso dice, lo informe no tiene ni color ni forma y no está incluido dentro del secreto de la forma en absoluto. Aunque parezca tener forma, cuando miramos atentamente pierde toda forma. Todo tiene una prenda que vestir excepto lo informe. Y entonces no necesitamos que tenga una forma la bendición. No necesitas saber de dónde va a venir el sustento. No necesitas saber. Lo que necesitas es, en el momento en el que estás pasando por ese proceso de caos, empezar a ser como la luz. Y otra cosa interesante, si yo genero de manera proactiva ese estado de ser como la luz, no necesita la luz crear ese proceso, porque el proceso de caos se necesita cuando yo estoy en modo egoísta. Pero si yo estuviera en un modo proactivo, estuviera haciendo un esfuerzo por ser como la luz, en ese momento la luz tiene que detener el caos, porque entonces tiene que revelarse, porque por afinidad estoy creando esa resonancia y no me estoy separando de la luz ni un solo instante. Entonces es importante que busquemos no estar separados de la luz ni un solo instante. El vacío tiene ya una imagen y una forma, las piedras inmersas dentro del grabado de lo informe. Cuando las piedras emergen dentro del grabado que estaban inmersas, atraen bondad abajo en este mundo en la forma de una vestidura. Atraen bondad al mundo, esto es la luz directa, y la fuerza, la luz retornante hacia arriba, de tal manera que la luz directa está cubierta, se conoce como formando. Entonces, ¿qué es la luz directa? Pues es la energía que recibimos. Toda la energía que recibo fácil, o que quiero recibir fácil, es la luz directa. Cuando hay caos, Dios me está mostrando este concepto de luz retornante. Me va a obligar a esforzarme para ser como la luz, para poder actuar conforme a la luz y empezar a parecerme a la luz. Y entre más logre parecerme en afinidad a la luz, esa es la luz retornante que estoy devolviendo al cosmos. Y es esa luz retornante la que hace que mi vasija se limpie, y eso es lo que me permite abrirme para recibir más bendición. Entonces, cuando yo solamente estoy recibiendo, estoy en modo recibo, como estoy totalmente lleno, inclusive el placer y la bendición que siento no es tan grande, no tengo la vasija del tamaño tan grande como para poder recibir más. Pero en el momento en el que yo empiezo a tener afinidad y empiezo a ser afín a la luz y empiezo a compartir en una forma, pues con una afinidad lo más que pueda parecerme a la luz, estoy vaciándome con esa luz retornante, la que estoy regresando luz, estoy compartiendo la luz a otro ser humano, porque estoy esforzándome por compartir. Y en ese qué tanto me logré parecer a la luz en el momento en el que yo le hice sentir ese amor, así como Dios me hizo sentir ese amor a mí, así yo le empecé a hacer sentir ese amor, así como Dios me empezó a hacer sentir esa prosperidad, así yo le empecé a hacer sentir prosperidad. Y en esa empezar a dar y hacer sentir al otro es donde retorno esa energía y es donde recibo más, y empieza a crear un flujo de energía. Y ese flujo de energía es lo que hace que haya prosperidad, abundancia, salud, amor. Empiezo a generar un flujo de energía que empieza a circular a través de todos mis centros energéticos. Pero muchas veces no estoy fluyendo en esta sintonía porque no tengo este concepto de luz retornante, sino solamente esta parte de luz directa. Y quiero tomar la luz, ¿no? Y quiero gratis todo. Y quiero que estas cosas que están pasando las pueda obtenerlo gratis y sin el menor esfuerzo posible. Cuando yo entiendo que hay un concepto que es luz retornante y necesito hacerlo, ¿no? Esto va con la enseñanza desde que no debo de buscar gratuito nada, sino entender que todo tiene un proceso, todo tiene un precio. Siempre tengo que dar.
Y el dar no debe ser algo que tengo que dar de manera reactiva, sino tengo que aprender a dar de manera como la luz, de manera proactiva, y tengo que tener cuidado de hacer sentir al otro querido, amado, apreciado. Y es esa capacidad que puedas desarrollar para hacer sentir al otro amado, apreciado, querido, que me va a crear una afinidad con esa energía, con la luz, y esa afinidad es lo que hace que tu vida cambie. Entonces necesitamos accesar a esa luz y necesitamos entender que el caos es el principio del proceso de orden. Después del caos viene la bendición, pero necesito entrar en esta frecuencia de compartir para poder entrar en esa frecuencia. Si no entro en esta frecuencia de compartir, pues muchas veces no voy a poder entender por qué la bendición no llega. Dice, esas piedras son huecas y viscosas porque están suspendidas en el aire. En ocasiones están suspendidas en el aire porque se elevan arriba y fuera desde ahí. Entonces, dentro del grabado de lo informe, en otras ocasiones, como en días nublados, se ocultan y levantan agua del abismo para llenar de nuevo lo informe. Esto es cuando hay alegría y locura porque lo informe se ha expandido por todo el mundo. Entonces, necesitamos como expandir esta parte de abrirme al proceso, dejar que pase el proceso. Cuando hay caos en la vida de una persona, deja que el caos te suceda. Inclusive dile a Dios, dame más de esto, porque esa es la forma en la que tú puedes salir adelante. O sea, no solamente es pedir que haya más, sino es, pido que haya más porque estoy realmente haciendo un esfuerzo por ser como la luz en ese momento. En el momento donde hay caos en la vida de una persona es cuando más luz debe ser esa persona. Justo en el momento donde hay más caos en la vida de una persona es donde debe ser más luz. Justo en el momento donde la persona le está ocurriendo que le está tocando pasar por una enfermedad que la misma persona dice, quiero compartir y ayudar a tal persona, y la luz le quita la enfermedad. O déjame estar sana porque quien atienda a mi familia y la luz no deja que se enferme. Es este momento en el caos donde ocurre la oportunidad de crear una afinidad con la luz casi perfecta. Y esa afinidad casi perfecta con la luz es la luz retornante. Y es el tamaño de mi vasija, marca el tamaño de mi vasija. Entre más afín sea la luz de una persona, más vasija para recibir tiene. Entonces, entre más una persona sea capaz de compartir, entre más una persona sea capaz de abrirse a pensar en el beneficio del otro, su vasija se abre más, tiene más tamaño su vasija para poder estar recibiendo más luz, y aparte por resonancia atraemos esta luz. Entonces son estas acciones con esa conciencia lo que genera una resonancia que hace que atraigamos esta bondad. Como dice el Zohar, atraemos la bondad de arriba, ¿vale? Y obviamente compartimos la bondad abajo para generar la luz retornante. Entonces dice, la oscuridad es un fuego negro que es fuerte en color porque ningún otro color puede cambiar al negro. Es también un fuego rojo que es fuerte en su apariencia, ya que el rojo es el color más perceptible. Es un fuego verde que es el sólido en forma, ya que todas las formas alcanzan la perfección por el color verde. Y es en un fuego blanco que es la base de todos los otros colores. La oscuridad es fuerte porque contiene toda clase de fuegos y ataca lo informe. La oscuridad es un fuego que consiste de 4 colores, usualmente no es un fuego oscuro, excepto cuando ataca lo informe. Este es el secreto del versículo. Entonces, solamente cuando nosotros no tenemos esa conciencia clara de que necesitamos fluir hacia ese punto de compartir, mientras no tengamos esa conciencia que necesitamos fluir hacia el compartir, fluir hacia el dar, fluir hacia el abrirme a hacer luz con los demás, es que el fuego pues se torna más oscuro. Significa que el caos es más fuerte porque no estoy teniendo la conciencia de lo que la luz me está pidiendo que haga, que es crear una afinidad, ¿vale? Crear una afinidad. Dice, así Isaac, quien fue bondadoso con el mal,
Con Esav fue entonces llamado oscuridad, ya que él descansó sobre esta para que pudiera atacarlo. Entonces, bueno, pues nosotros podemos ser esa bondad con el mal. A veces el caos es una persona negativa a nuestro alrededor, pues ahí hay que compartirle amor y hay que ser luz con esa persona. Es una persona que no tiene modos para hacer y pedir las cosas, pero tú le compartes y eres amoroso y eres luz con esa persona. Y es justamente esa capacidad que podamos desarrollar para hacer luz con esa persona, con ese tipo de situaciones, lo que hace que nuestra vida de la misma manera cambie, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta parte de la porción de Bereshit. Vamos a reflexionar un poquito y analizar en nuestra vida en qué áreas, en qué punto hay caos, en dónde está el caos en este momento y qué tan afín o qué tanta afinidad con la luz estoy generando y estoy creando. Y esa sería como la pregunta y la tarea que tendríamos que, ¿qué tanta afinidad, qué tanto estoy actuando como la luz en esa situación donde estoy experimentando caos? Totalmente en desequivalencia de forma, no estoy siendo como la luz, estoy reaccionando, bueno, corrige y cambia. Y no le pidas a Dios que quite ese caos, sino más bien que me permita hacer luz en ese caos.